Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 conformado por Sofía de Hoyos, Ana Camila Rojas, Ana Laurencia Rodarte, Julio Romano y Samantha Ramos, y nosotros presentaremos el tema de presión de fluidos. Introducción. En esta práctica se planteará un problema acerca del tema de presión de fluidos, que se resolverá mediante el uso de un simulador. Después, por medio del uso de cálculos, se podrá comprobar el resultado obtenido. Para finalizar, con ayuda del simulador, comprobaremos cada uno de los principios de la presión de fluidos. Propósito. El propósito de la práctica es comprobar los principios de la presión de fluidos y aplicar los conocimientos obtenidos para resolver un problema acerca del tema con el uso de la fórmula propuesta en clase. Una superficie sólida puede ejercer presión, pero los fluidos, ya sean líquidos o gases, también pueden ejercer presión. Para hacer sentido a esto, imagina que estás sumergido en agua a cierta profundidad. El agua sobre ti te empujará hacia abajo debido a la fuerza de la gravedad, y entonces se va a ejercer una presión sobre ti. Si te sumerges más, habrá más agua sobre ti, así que el peso y la presión del agua también aumentarán. La presión de fluido se puede calcular mediante el uso de la siguiente fórmula. Presión de fluido es igual a densidad por gravedad por altura. La densidad siempre se refiere a la densidad del fluido que causa la presión, no a la densidad del objeto sumergido en el fluido. La altura se refiere a la profundidad en el fluido, así que aun cuando hablamos de bajo la superficie hay que sustituirla por un número positivo. Y la g es la magnitud de aceleración debido a la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Los principios de la presión en fluidos son: los fluidos ejercen presión en todas las direcciones. Las fuerzas ejercidas por un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene son siempre perpendiculares a dichas paredes. A cualquier profundidad, la presión del fluido es la misma en todas las direcciones. La presión del fluido es directamente proporcional a la profundidad del fluido y a su densidad, y la presión del fluido a una determinada altura es independiente de la forma o área del recipiente que lo contiene. El equipo y material que se utilizará en la práctica será únicamente un simulador digital. El simulador digital que escogimos es uno de la Universidad de Colorado, el cual nos permite simular cómo se mueve un manómetro y cómo la presión cambia dependiendo de la profundidad de donde se encuentre este. Es un simulador muy versátil que nos permite escoger la densidad del fluido, la presión atmosférica, en qué unidades se mide y la gravedad, al igual que el tipo de contenedor donde el líquido está. El problema a resolver es el siguiente: ¿cuál es la presión absoluta que se alcanza en el mar a una profundidad de 200 centímetros? Tomamos en cuenta que la densidad del agua de mar es de 1025 kilogramos sobre metros cúbicos. Aquí lo más relevante es que nos pide la presión absoluta, que es un dato que se calcula con la presión del líquido más una atmósfera. La presión se calcula con la fórmula de presión es igual a densidad por gravedad por altura. Y más adelante veremos cómo se resuelve. Para poder resolver este problema, utilizamos la fórmula de presión de fluidos, la cual nos indica que la presión de un fluido se calcula multiplicando la densidad de este por la gravedad y por la altura del mismo. Una vez obtenida la presión del fluido, se le debe sumar la presión atmosférica. De este modo se puede obtener la presión absoluta del fluido. Los cálculos para resolver este problema primero son identificar los datos y convertir en caso de que sea necesario, de tal manera que queda identificado que densidad es igual a 1025 kilogramos sobre metro cúbico, gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y altura son 200 centímetros que ya convertidos son 2 metros. Luego se sustituyen los valores en la fórmula donde dice que presión es igual a densidad por gravedad por altura. Ya sustituido queda que presión es igual a 1025 kilogramos por metro cúbico por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 2 metros, lo cual nos da un resultado de 20.090 pascales,
Una vez obteniendo la presión que existe en el fluido, se le suma el valor de la presión atmosférica, que es igual a 101.325 pascales. Ya hecha la suma, nos da que la presión total es de 121.415 pascales. Luego hay que convertir a kilopascales dividiendo entre 1000. Ya hecha esta división, nos queda que la presión es igual a 121.415 kilopascales. Una vez obtenido el resultado, con ayuda del simulador comprobaremos cada uno de los principios de presión en fluidos. A. Los fluidos ejercen presión en todas las direcciones. B. Las fuerzas ejercidas por un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene son siempre perpendiculares a dichas paredes, como se muestra en la imagen. C. A cualquier profundidad, la presión del fluido es la misma en todas las direcciones. Este punto se puede comprobar debido a que el manómetro de presión está colocado en 3 puntos distintos. Sin embargo, están a la misma profundidad. Es por esto que la presión es la misma. La presión del fluido es directamente proporcional a la profundidad del fluido y a su densidad. Se puede comprobar debido a que si multiplicamos la densidad del fluido por la gravedad y por la altura, nos dará el valor de la presión del mismo. La presión del fluido a una determinada altura es independiente de la forma o área del recipiente que lo contiene. Se puede comprobar este principio debido a que, a pesar de que la forma del recipiente cambió, la presión es la misma. En conclusión, esta práctica nos permitió comprobar todos los principios de la presión en los fluidos. También nos permitió poner en práctica la fórmula de presión en fluidos y con el uso del simulador tuvimos la oportunidad de verificar nuestros resultados. Por último, logramos comprender la diferencia que existe entre la presión manométrica y la absoluta. Por último, esta práctica nos ayudó a identificar y comprobar los diferentes métodos y principios que estudiamos sobre la presión de los fluidos con ayuda del simulador. Igualmente, pudimos comprender las diferencias entre la presión manométrica y la presión absoluta. Gracias a la práctica anterior tuvimos la oportunidad de reforzar nuestros conocimientos de la presión de los fluidos. Con ayuda del simulador pudimos modificar y experimentar con los conceptos de la presión, los cuales representamos y comprobamos en el problema propuesto. El simulador realmente es una herramienta muy útil para el aprendizaje. Finalmente, esta práctica fue de gran ayuda para continuar con nuestro aprendizaje sobre los principios de la presión de fluidos, debido a que por medio del simulador que nos proporcionó el docente, se me facilitó comprender más sobre la presión manométrica y absoluta. Del mismo modo, resolver el problema con el simulador fue útil para comprobar que nuestros resultados fueran los correctos. En conclusión, podemos decir que los fluidos tienen distintas propiedades que se comprobaron y observaron a lo largo de esta práctica. La presión atmosférica influye en el resultado final y en los cálculos, por lo tanto, es importante prestar atención a este aspecto al momento de realizarlos.